Vamos a hablar un tema que nuestro apóstol habló hace 8 días. Domingo hace 8 días tuvo muy buena la prédica. Mi apóstol entró, empezó la palabra con un decreto. No sé si alguno se acuerda. ¿Cómo se llama el tema de hace 8 días? ¿Alguien se acuerda? Estuvo muy bueno el tema. Preparándonos para que el mal no te toque. Amén. Y nuestro apóstol empezó con una palabra. Tal vez no podemos, como el domingo tomó mucho tiempo, tomó más tiempo para poder desarrollar su tema. El miércoles tocó el siguiente tema del mismo, ¿me entiende? Y habló sobre la firmeza, siguiendo la misma línea. Y nuestro apóstol hablaba sobre el libro de Crónicas, primera de Crónicas 4:10. Y estando estudiando la frase, la oración y la vida de Jabes, yo me pregunto si cuántos de nosotros nos identificamos como Jabes. Porque bueno, algunos, los que no saben la historia de Jabes, los que no han leído o no han tenido tiempo de leer y estudiar más a fondo la vida de Jabes, tal vez les cuesta entender. Pero los que hemos leído la historia de Jabes, yo me pregunto, ¿cuántos de ustedes se identifican con Jabes? Porque sabemos que su nombre, ¿cómo se llama? Era dolor, era sufrimiento. ¿Me entiendes? Cada uno de nosotros tenemos que identificarnos como Jabes. Por ejemplo, ¿por qué te pusieron tu nombre? El nombre que traes. Porque no te lo pusieron con un propósito. Porque nadie, pero al menos yo no me pusieron mi nombre con un propósito, ¿me entiendes? No todos tenemos, por ejemplo, nuestros padres no tenían la revelación de lo que nosotros sabemos hoy, de que, por ejemplo, tus hijos le pones un nombre con un propósito. Y tampoco Jabes, en primera de Crónicas 4:10, empieza la historia de Jabes. Y viendo este tema, yo me identifico con él y me pregunto cuánto nosotros nos identificamos como Jabes. ¿Me entiendes? Estamos sin propósito, estamos sin diseño, sin ninguna visión. Y es curioso porque hoy, bueno, el tema que nos tocó con los adolescentes fue casi similar a esta. Y hablaba sobre la dificultad, sobre lo difícil, sobre lo demasiado y demorado hablaba el tema. Pero en esta parte, en el 9, ¿qué dice el 9? A esta parte. Dice, Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto le di a luz en dolor. ¿Te imaginas cómo desde su nacimiento su madre le condenó? Y yo creo que en esta parte nosotros tenemos que identificarnos. ¿Por qué estamos en este lugar? Yo me pregunto, ninguno de ustedes planeó estar aquí, ninguno de ustedes soñó estar aquí. Ninguno de nosotros dijimos, vamos a Estados Unidos para ir con el apóstol Manuel. No veníamos con ese propósito. Al menos yo no venía con ese propósito. Sin embargo, Dios tenía el propósito, aunque yo no lo sabía. Si vamos ahora leyendo la Biblia, entiendo muchas cosas, lo cual por ejemplo, en el Salmo 118, como lo dice el rey David, que todas las cosas que estaban escritas en el libro que Dios escribió para cada uno de nosotros fueron cumplidas. Entonces, si nos identificamos con Él, nosotros nuestros padres tal vez no nos bendijeron, tal vez nos trajeron a esta tierra. Ellos no sabían, no teníamos propósito. Sin embargo, de esta enseñanza del domingo nosotros tenemos que aprender mucho. ¿Por qué?
Porque aunque el diseño que su madre de él lo había planeado, fíjate cómo él cambia, ¿me entiendes? Tal vez tus padres tal vez no te trajeron con un propósito, tal vez no te trajeron con un diseño, pero el día de hoy Dios te ha traído a este lugar que es una casa con visión, amén. Es una casa que te edifica, que te instruye, que te enseña. ¿Para qué? Para que así puedas cumplir el deseo de Dios en tu vida. Entonces, nuestro trabajo es hacer lo que el Jabes hizo después, ¿me entiendes? Jabes clamó a Dios en el 10, él clama a Dios y le pide a Dios que le vaya bien, que le ensancha su camino. Y fíjate cómo ora, dice, e invocó Jabes a Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios, ¿lo que dice? Lo que pidió, ¿me entiendes? Entonces en la enseñanza era que lo que tú pidas, Dios te lo va a dar, ¿me entiendes? Pero hay que pedir con propósito, hay que pedir con un diseño. Entonces en esta noche vamos a ver algo sobre la vida. Por ejemplo, en la vida de Jesús, Él nos enseña esta parte cuando Jesús es tentado por el diablo. ¿Qué hizo antes de que Jesús llegara al desierto? ¿Qué fue lo que Jesús hizo? ¿Ayunó? ¿Por cuántos días? 40 días. ¿Te imaginas? Esta parte, yo lo identifico con el nombre que nuestro apóstol puso el tema del domingo. Preparándonos ¿para qué? Para que el mal no toque tu vida. Jesús ayunó 40 días. Después de los 40 días, la Biblia dice que fue llevado ¿por quién? Por el Espíritu. Por el Espíritu en el desierto, ¿para qué? Para ser tentado con el diablo. Ahora, si Jesús no se preparó, porque son 40 días, ¿a quién no le cuesta ayunar 40 días? Nos cuesta, ¿me entiendes? En esa enseñanza nosotros aprendemos que sí debemos de prepararnos, porque por ejemplo, porque yo lo volví a escuchar, él dice, preparándome para que el mal no me toque. Muchas veces jamás te preparas para lo malo, siempre nos enfocamos por ejemplo, hablamos de las bendiciones y todo eso, pero en esta parte Jesús nos enseña esto, que nosotros debemos de prepararnos. Yo digo, son 40 días, ¿me entiendes? Para que al final de esos 40 días, ¿qué le dijo el diablo a Jesús? ¿Le probó, sí o no? ¿Me entiendes? Entonces, si nuestro Señor Jesús fue probado y se preparó para la prueba, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Prepararnos para el día de la prueba. Entonces yo digo, Jesús se preparó y el diablo viene y dice, y esta prueba no fue fácil para él. ¿Por qué? Porque le tocó en la parte donde sí tenía necesidad. Por ejemplo, tú no comes 2 días, 3 días, vas a tener hambre y te van a ofrecer algo para comer y vas a decir, no, pues claro que sí, vamos a comer, ¿por qué no? ¿Me entiendes? Pero no, ese no es el punto, por ejemplo, de que simplemente le di que era el hambre, sino que lo probó diciéndole, si de veras, así lo dice, si de veras, si en realidad, si es cierto que si eres el Hijo de Dios, así como tú dices, haz que esta piedra se convierta en ¿qué? ¿Y Jesús de qué tenía necesidad? Tenía hambre, eran 40 días. Esas fueron 2 pruebas ahí. Y Jesús sabía quién era. El diablo quería probar, o sea, estaba probando a Jesús. Si Jesús no se hubiera preparado, Jesús dice, no, te voy a probar que sí soy hijo de Dios. Jesús no tenía necesidad de probárselo. Simplemente Jesús sabía quién era. Entonces nosotros también intentamos tener nuestra identidad en Dios, quiénes somos. Para poder enfrentar del diablo. ¿Por qué? Porque hay momentos en tu vida que uno no quisiera que pasara. Hay ciertos días en nuestra vida que no deseamos pasarla. Pero para eso Dios nos prepara. Para eso Dios prepara nuestro corazón, prepara nuestra vida.
y te manda, por ejemplo, esta enseñanza, esta palabra. Y el miércoles, la otra parte que me tocaba mucho es que nuestro apóstol empezó con esta frase de este padre que llevaba a su hijo para, ahora sí vamos a orar, le dice a su hijo. Y esta parte, ¿cómo contestaba al niño? ¿Para qué? ¿Para qué? Según la historia dice mi apóstol que falleció o murió, ¿me entiendes? Entonces, si yo me quedé meditando en esa parte que dice ¿para qué? Y yo dije, tenemos que aplicarlo a nuestros adolescentes, a nuestros hijos. Y esta enseñanza hay mucho que tenemos que aprender. Por ejemplo, hoy en la mañana, yo me meditaba en esto hoy en la mañana, no sé por qué meditaba en esto en la mañana. Y hoy en la mañana muchos de nuestros adolescentes no llegaron, ¿me entiende? A la oración, perdón, los que tienen hijos, a la oración, no les cuesta mucho pedirle a sus hijos que vayan, ¿me entiendes? A mí me tocó mucho los que llegaron hoy en la mañana, ¿me entiendes? Porque ¿quién no quiere dormir? ¿A quién no le cuesta orar en la mañana? Todo nos cuesta. Ese cinco, cuando nos levantamos y nos proponemos seguir oración, ese 5 minutos que decimos 5 minutos más. Ese 5 minutos, ¿qué se nos hace? Se nos hace segundo, ¿me entiendes? Digo, yo pongo mi alarma 15, 10, 15 para que 3 alarmas y en esos minutos se me hacen segundo. Digo, ya, ¿me entiendes? Entonces, en la mañana, pues nuestros jóvenes, muchos no llegaron. Y la semana pasada, pues no tuvimos. Y el antepasado sí tuvimos. Y han llegado. Entonces yo dije, no sé por qué me quedé pensando en eso. Y dije, no, si es necesario hablar a nuestros adolescentes. ¿Me entiendes? Es algo que hoy en el tema de los adolescentes vimos que sí está al alcance de ellos, ¿sí o no? Es algo que pueden hacer. En el libro de Deuteronomio, no me acuerdo qué libro que es, pero Dios se lo dice a Josué. Es algo que está al alcance tuyo, es algo que tú puedes hacer, no es algo tan difícil. Entonces nosotros necesitamos enseñarnos, y en esta parte quiero pedirle que sí, por ejemplo, sus hijos, sus jóvenes, hay que mandarlos. Es algo que ellos pueden hacer, es algo que no esperemos a que pasen una situación. Hoy en la enseñanza les hablaba sobre, no esperemos orar hasta que estemos en un hospital. No esperemos clamar a Dios hasta que estemos enfermos, o no esperemos pedirle a Dios y orar a Dios y entrenarnos o ayunar a Dios hasta cuando llegamos a la cárcel. No, sino que hoy podemos pedirle a Dios y clamarle a Dios para que Él nos ayude a estar firmes, como aprendimos el día miércoles. Aprendimos de cómo estar firmes, estando firmes. Y el otro, por ejemplo, en la Biblia aprendemos muchas enseñanzas sobre las pruebas. Por ejemplo, Dios cómo probó a nuestro padre Abraham. El otro ejemplo muy grande que yo aprendo en la Biblia es en la vida de Moisés. Cómo Dios lo prueba a Moisés. Yo cuando medito en el tema que puso nuestro apóstol, ese tema, y digo, tenemos que aprender mucho. ¿Por qué? Porque cómo Dios manda a Moisés. Fíjate cómo Dios lo manda a Moisés. ¿A dónde manda Dios a Moisés? A liberar al pueblo, ¿sí o no? Lo manda a liberar. Dios lo demuestra unas cosas a Moisés. Pero antes que Moisés vaya, mismo Dios le dijo, y yo endureceré el corazón a Faraón. Y yo me pregunto, o sea, hey, me estás mandando para liberarlo y tú estás endureciendo el corazón. Entonces, hey, yo le preguntaría a Dios, o sea, me estás mandando para liberarlo y aquí me estás diciendo que no, que vas a endurecer el corazón. Entonces, en esa parte yo dije, Dios estaba preparando a Moisés, ¿me entiendes? Que va a ser ¿cómo? Que va a ser fuerte la batalla, que va a ser fuerte la lucha. Aquí esta parte Dios le estaba diciendo, hey, te estoy diciendo, te estoy preparando, te
te estoy advirtiendo que no va a ser fácil. Pero que Dios le dijo, quiero que lo hagas, quiero que vayas, ¿me entiendes? Entonces, en esa parte, por ejemplo, lo vemos en el libro de Éxodo 14:4, donde Dios le dice a esa parte a Moisés. Y el otro hombre que vemos en la Biblia que nos habla y nos enseña mucho sobre la firmeza es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, ¿cuántas pruebas no pasó? ¿Cuántas luchas no pasó? ¿Cuántas cosas no pasó? Y sin embargo vemos que el apóstol Pablo jamás se venció, jamás se rindió. Y la historia, por ejemplo, del apóstol Pablo, lo vemos en el libro de Corintios, 2 de Corintios 11:25. 11:25, 2 de Corintios 11:25, del 25 al 30. Vamos a ver qué el apóstol nos enseña sobre su vida, sobre la vida de estar firme y permanecer fuerte en él. Mira lo que vivió el apóstol. ¿Qué dice? 3 veces he sido ¿cómo? Azotado con varas, una vez apedreado. Cuando yo veo una vez apedreado, no fue fácil. ¿Por qué? Porque una piedra te puede matar. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Y sigue hasta el 30 el apóstol hablando sobre la lucha, sobre lo que vivió. Y si nosotros vemos esta parte, la vida del apóstol, nomás nos está enseñando para qué. Para que nosotros también, cuando venga la prueba, cuando pasamos alguna situación, tengamos esto en cuenta, que todos pasamos lucha, que toda la lucha que hay es porque Dios se quiere glorificar. Y el apóstol Pablo, en una parte, a ver si logramos verlo, es que porque Dios se quiere glorificar. No nos da tiempo verlo porque son muchos versículos, pero bueno, el apóstol Pablo nos enseña aprendemos en ese versículo de lo firme que él estuvo, ¿me entiendes? De la firmeza que él tuvo. ¿Qué dice el 26? En el 26 hay una frase que: en camino muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de mi nación, dice, en peligros de los gentiles, en peligros de la ciudad, en peligros del desierto, en peligros del mar, peligros de falsos hermanos. Y esta parte muchas veces nos puede pasar, por ejemplo, algún malentendido, con situaciones que te pueden sacar del propósito o hacerte o desviarte y no más venir a la iglesia y no regresar a la iglesia, o enojarte por alguna situación. Sin embargo, aquí aprendemos que el apóstol Pablo jamás se rindió, jamás se venció. En una de las enseñanzas que hemos visto con los adolescentes, yo le preguntaba a ellos si quiénes de ellos saben nadar. Y dicen que la mayoría dice que saben nadar. Ahora, ¿quién sabe nadar en el río? Porque una cosa es nadar en el río, una cosa es nadar en el mar. Ahora, es algo bien diferente nadar en alta mar. Y yo digo, ¿cómo el apóstol Pablo pasó todas esas situaciones y nunca se quejó ante Dios? Nunca le dijo a Dios: ya no te voy a servir, ¿sabes qué? Esto es demasiado. Ahí dice el apóstol Pablo que fueron 3 veces, y ahí dice muchas veces en caminos, o sea, en peligros, en ríos, en ladrones. Y aquí esta última parte, a veces pasa en la iglesia de los falsos hermanos, por ejemplo. Esa parte puede ser de que como dijimos, un malentendido, y ha pasado, por ejemplo, aquí en la iglesia. Entonces nosotros, yo creo que Dios nos permite ver alguna situación que no es para tú criticar, sino para orar
por esa situación. Y cuando lleguemos en una situación, por ejemplo, donde pasamos esto, críticas o murmuración, yo creo que no es tiempo de rendirnos, sino es tiempo de pedirle más a Dios y Dios que te ayude, ¿me entiendes? A estar firme. ¿Por qué? Porque en el camino, en el camino donde tú estás, donde estamos, no es que estás exento a que no hayan peligro. Por ejemplo, ahí ¿cuántos peligros nos dice el apóstol? Muchos peligros. Y nosotros necesitamos identificarnos en alguna de esas áreas, que todos aquí, todos estamos expuestos a los peligros, todos pasamos situaciones, pero de toda esa situación que pasamos en la vida, dice el apóstol Pablo, que solamente Dios lo hace. ¿Para qué? Para que Él se glorifique, para que para que Dios sea manifiesto. El apóstol Pablo habla, más adelante habla sobre Dios en una situación que pasamos. Ahí vemos solamente Dios cómo quiere demostrarnos lo débil que somos y lo necesitado que debemos estar, que necesitamos dependernos de Él. Entonces, en cada situación, en cada peligro, con cada circunstancia de nuestra vida, nosotros necesitamos depender de Dios. Amén. En el 27, ¿qué dice? Creo que hasta el 30 llega, dice: en trabajo y fatiga y mucho desvelo, en hambre, sed y en muchos ayunos, en frío y desnudez. El que sigue, creo que hasta el 30 termina el apóstol hablando. Y además de otras cosas que sobre mí se agolpa cada día, dice, la preocupación por todas las iglesias. Quien enferma y yo no enfermo, a quien se le hace tropezar y yo no me indigno. En el 30 creo que es: si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. ¿Por qué? Porque en la debilidad hay un punto de nuestra vida donde nosotros tenemos que reconocer. Yo creo que a veces Dios permite que alguna situación pase en tu vida. ¿Para qué? Para poder bajarnos de nuestro ego, de nuestro orgullo. Entonces, cada situación que pasamos, yo me pregunto, ¿qué Dios quiere? ¿O qué Dios está haciendo en esta parte? ¿O qué Dios está trabajando? No todo, por ejemplo, todo lo que te pasa Dios lo permite, pero te lo permite ¿por qué? Por una situación, por un motivo. Por ejemplo, una vez, esta parte nunca se me va a olvidar, una vez los que han pasado, por ejemplo, desastres, yo sobreviví lo que es un tornado, ¿me entiendes? Y en esa parte, o sea, perdí todo, o sea, hasta el trabajo lo perdí. Y, o sea, la ropa, todo. ¿Por qué? Porque se perdió todo. La casa se rompió, donde estábamos viviendo, estábamos rentando. Se perdió todo, se fue todo. Y un amigo no era cristiano en aquel día y me dijo esta frase: todo lo que pasa por una razón. Todo lo que pasa, Dios lo permite. Y esa frase me marcó a mí. Entonces, yo digo, esa frase me marcó a mí y yo creo que Dios estaba trabajando, estaba haciendo algo en mi vida para poder Dios manifestarse. Y al final, en estos días, yo hoy lo entiendo. ¿Por qué? Porque de los que sobrevivimos en ese tornado, en el lugar donde sobrevivimos, todos ellos se han convertido a Dios, son salvos. Y yo creo que, y aquí es donde aprendo que cada situación que pasamos, Dios lo permite. ¿Para qué? Para que Él se glorifique, ¿me entiendes? Porque Dios está obrando, como dijo la canción, aunque no lo podemos ver, ¿qué está haciendo? Dios está obrando, amén. Y Dios quiere que seamos fuertes, Dios quiere que permanezcamos firmes, Dios quiere que permanezcamos firme, por ejemplo, hasta el final. Por ejemplo, esta parte, cada situación que tú vives, Dios quiere que tú permanezcas firme. ¿Cómo?
Por ejemplo, en Mateo 24:13, nuestro Señor Jesús nos los enseña. Por esta parte y esta parte, con esta parte quiero terminar. ¿Qué dice el Mateo 24:13? ¿Cómo dice? Fíjate, pero antes de esa frase, vamos a leerlo, el contexto. Mira, fíjate lo que dice. En el 12, ¿qué dice? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahí te está diciendo que van a pasar cosas en tu vida. Ahí te está diciendo que hay situaciones que no te van a agradar. Ahí te está diciendo que hay cosas que no lo vas a entender. ¿Me entiendes? Y a través de esas situaciones puede ser que te vas a enfriar, puede ver que te vas a desviar, puede ver que te saca. Y en el 13, ¿qué dice? Mas el que persevere, ¿hasta dónde? ¿Este qué? Será salvo. Entonces, nuestro Señor Jesús nos enseña esta parte, que tenemos que estar firme, que tenemos que estar fuerte. Y para terminar, yo les invito, porque es mucha parte, es mucha Biblia para leerlo. Yo sé que ustedes leen la Biblia todos los días en su casa. Por ejemplo, en el libro de Hebreos, el libro de Hebreos 11, habla mucho de las situaciones de los hombres de Dios que vivieron. Pero al final, en el 34 habla sobre... A ver, a leerlo. Hebreos 11. Ponme Hebreos 11, con eso terminamos. Hebreos 11:34. Aquí está. En esta parte estábamos aprendiendo el miércoles, que dice: apagaron ¿qué? Fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron ¿de qué? ¿De dónde? Fuerzas ¿de dónde? ¿Y dónde tú te das cuenta que eres fuerte? ¿Y dónde empiezas a clamarle a Dios? Al menos yo me he dado cuenta que clamamos a Dios siempre cuando nos pasa una situación. Entonces, si clamamos a Dios cuando nos pasa esa situación, yo digo, ¿por qué no clamarle a Dios cuando estamos buenos, cuando estamos bien? Hay que pedirle a Dios en todo el tiempo. Y el mismo apóstol Pablo nos enseña que en todo tiempo oremos, que en todo tiempo clamemos a Dios. Y fíjense lo que dice al final: ¿se hicieron fuertes en dónde? Entonces, las situaciones que pasas en tu vida, o a veces son chismes inventados por el diablo, lo único que te va a hacer es hacerte fuerte. Amén. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Eso lo está hablando el apóstol Pablo, donde nos está enseñando que tenemos que estar firmes, permanecer firmes en el camino del Señor. Amén. Entonces, esa es la enseñanza de esta noche. Y yo creo que algo podemos aprender. Si leemos todo lo que es el 11, aprendemos muchas cosas de los hombres de Dios que vivieron. Todos los hombres de Dios que habla el capítulo 11, habla sobre las pruebas de la fe que ellos pasaron, habla sobre cada situación que ellos pasaron. Pero al final está esto, sacaron fuerzas de cada situación que ellos vivieron. En vez de debilitarse, ellos se hicieron fuertes, amaron más a Dios. Amén. Entonces nosotros tenemos que amar más a Dios en cada situación que pongamos. Amén. Y no permitamos que el diablo te diga que, así como la enseñanza que vimos hace rato en la tarde con los jóvenes, que el diablo te pone que es muy difícil, que es demasiado, y que la palabra de Dios se demora mucho. La palabra de Dios no se demora, tampoco es demasiado y tampoco es difícil. El diablo simplemente te muestra esas tres dificultades: que es muy difícil, que es demasiado y que es muy demorado. Entonces, yo creo que Dios nos está hablando en esta parte, que Dios solamente se manifiesta ¿en dónde? En nuestra debilidad. Amén. Entonces, en esta noche pongámonos de pie y vamos a orar. Padre, en esta noche te damos gracias, Padre, por la palabra.
En esta noche te pedimos, Señor, Padre, por cada situación, Señor, de cada uno, Padre, de tus hijos en esta noche. Padre, cada hijo, Señor, que está pasando, Padre, alguna situación. Padre, creemos, Señor, que cada situación es para que tú te manifiestes, para que tú te glorifiques. Padre, en cada situación, en cada área, Señor. Padre, en los hijos, Señor, en las finanzas, Señor, en el trabajo. Padre, en esta noche creemos, Señor, que tú estás obrando, Señor, tú te estás manifestando, Señor, Padre, para ser glorificado, Señor, en cada situación, Padre, de tus hijos. En esta noche, Padre, creemos, Señor, Padre, que somos firmes, Padre, somos fuertes en ti. En esta noche, Padre, que a través de tu palabra, Señor, nos fortalezcas, Padre, día a día, Señor. Padre, que en esta noche, Señor, Padre, que en cada situación, Señor, que cada uno se estén viviendo, Señor, puedan ver, Padre, tu mano, Padre, obrar, Padre, a favor de sus vidas en esta noche, Padre. Te damos gracias, Padre, por este día. Gracias, Padre, por la palabra. Cubrimos, Padre, la vida, Padre, de cada uno de tus hijos en esta noche, Padre, donde viajan, Señor. Declaramos, Señor, que será bendito, Padre, su entrar, bendito su salir, Padre. Tus ángeles, Padre, guardarán, Padre, la vida de cada uno de tus hijos, Señor, donde viajan, Padre, en el nombre de Jesús, amén. Nos vemos